Y vamos a la noticia número 2 de la portada de los periodistas, porque Petróleos Mexicanos, esta empresa productiva del Estado mexicano, reportó hoy un beneficio neto de 122,497 millones de pesos en el primer semestre de este año. Sí, es una noticia que sorprende. Se trata de una ganancia en medio del alza de los precios del petróleo y, por supuesto, es una noticia relevante. Se trata además del mejor primer trimestre de su historia y de la mayor ganancia para un periodo similar en 18 años. La cifra positiva se compara con las pérdidas de 37,358 millones de pesos del mismo periodo del año pasado. El beneficio bruto se ubicó en 197,687 millones de pesos, 35.7% más frente al mismo periodo del año anterior. Al presentar este informe, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, atribuyó los resultados al aumento del precio de la mezcla mexicana del petróleo, el incremento en la producción, la recuperación económica y la adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas. Hay que recordar que la compra de la refinería generó una utilidad neta de 195 millones de dólares con un nivel de procesamiento de 282,000 barriles diarios de crudo y la producción de 294,000 barriles diarios de petrolíferos. Las exportaciones de Pemex registraron un incremento de 68.5% hasta un valor de 250,950 millones de pesos. En tanto, las ventas nacionales subieron 51.3% hasta los 253,654 millones de pesos. Pemex registró también un aumento de 2.3% interanual en la producción de crudo, que alcanzó un promedio de 1.755 millones de barriles diarios en los primeros 3 meses del año, frente a la media de 1.715 millones del primer periodo del año pasado. La producción de gas natural se redujo en un 2.8% al situarse en 4,637 millones de pies cúbicos diarios. Y la deuda financiera total de Pemex también disminuyó 3.9% hasta los 108,110 millones de dólares. Sobre todo, Alejandro, la parte es, relevante, noticiosa, es ganancia. Sobre todo porque viene de un periodo largo de pérdidas, o sea, donde no había reportado pérdidas y estaba ayuno Pemex de utilidad neta, pues ya, muchos trimestres. También llama mucho la atención la ganancia que tiene Deer Park, porque pues habían dicho que no iba a generar más que pérdidas, es todo lo que se dijo, que todo el año pasado estuvieron diciendo que era una terrible compra la del Deer Park y tal. Bueno, tiene ganancias. Llama mucho la atención también, Álvaro, que ese tipo de noticias casi no se difunden. Por ejemplo, el jueves pasado yo escribo algo sobre esto, aunque en realidad tomo el asunto general, pero HR Ratings le da un premio a la deuda mexicana, cambia la perspectiva de la deuda soberana de México de negativa a estable, y las razones por las que las cambia son muy llamativas, porque fíjate nada más, cambia esta calificación, es un premio básicamente de una calificadora por prudencia fiscal, responsabilidad en las finanzas, combate a la evasión, ingresos tributarios robustos, reservas altas, una línea de crédito abierta por 50,000 millones de dólares que no se ha utilizado con el FMI, y certidumbre para la inversión privada.
uno se puede preguntar, pues, ¿qué no se trata de un país que está en quiebra y destruido con un dictador al frente? Con un dictador al frente, pues para hacer una dictadura con un país destruido, pues le va bastante bien. Porque el premio a la deuda, fíjate, y luego ya hoy, el día de hoy, la Secretaría de Hacienda da a conocer que México recibió un premio, un reconocimiento internacional, premio por la administración y financiamiento justamente de la deuda pública. La operación realizada en 2021, dice el comunicado de Hacienda, en el mercado Formosa ganó el premio Bono Nicho de Mercado otorgado por la International Financing Review. Es un premio que se otorga en Londres, etcétera. Pero ya revisando la deuda, apenas un día antes, el 29, no, el viernes, Hacienda da a conocer... ¿El jueves? No, el viernes. El viernes da a conocer Hacienda que la deuda pública continúa en una trayectoria sostenible que se ubica en 45.4% del PIB, menor en 4.6 puntos porcentuales a su última referencia. ¿Qué significa eso? Es mucho, es poco, que sean 4.5% del PIB. Bueno, para que usted se dé cuenta de qué se trata, le comparto este gráfico, a ver si lo podemos ver. Ese gráfico que estamos viendo aquí. Bueno, México, aquí todavía nos sale con 57.63 como porcentaje del PIB México. Pero para que se den cuenta, Estados Unidos está en 134% del PIB. O sea, tiene más deuda de la que puede, tiene un nivel, paga más de deuda que lo que produce en un año. Eso significa, es una brutalidad. Bueno, mira, Japón ya sabíamos porque durante la crisis se dejó caer con la deuda durísimo. Quite ese anuncio. A ver, ese anuncio no se quiere quitar. Porque quiero, a ver, espérame, es que quiero mostrarte. Ahí está. Bueno. Mira, es este. Oh, qué nada. ¿Por qué se atraviesa Pues porque son anuncios. Bueno, a ver, aquí estoy. Es 259% del PIB. 250, vámonos a Europa. 118 en el caso de España, o sea, más del doble de México como porcentaje del PIB. Francia, 112% del PIB. Italia, 150% como proporción del PIB. Canadá, vamos a Canadá, 112. Y México, vuélvelo a poner, Alejandro. Bueno, está en 57. Que todavía estaban todos arriba, 57%, o actualiza el viernes Hacienda y dice, no es 57, ya es 45% del PIB. No lo ve uno, no ve uno estos datos porque no se hacen públicos. En este gobierno casi no le da cobertura a la prensa, pues, a este tipo de noticias. Pero fíjate, finanzas públicas sanas, certidumbre para la inversión privada, reservas altas, ingresos tributarios robustos, críticas a los gobiernos de México porque no tenía una base sólida de ingresos tributarios, ahora los tiene. Bueno, no hay combate a la evasión. O sea, nomás para resumirlo en una sola idea, el combate a la evasión fiscal en los últimos 2 años, Álvaro, mantuvo los ingresos tributarios altos de México en medio de una crisis histórica. ¿Cómo es posible que si toda la economía dio un frenón, tú puedas mantener ingresos tributarios como si estuviera la economía con todo el motor puesto? Es que le está cobrando a los que no pagaban. Vámonos. Y de veras. Pero además hay un dato adicional, Alejandro. Yo lo leí en tu columna de esta semana, cuando aludes efectivamente de esta información que proporciona esta agencia HR Rating, que premia a México. Y hay datos muy relevantes que la semana pasada también se dieron a conocer y que hace falta puntualizar. La tasa de desempleo, cifras de la Secretaría, cifras del IMSS y del INEGI.
y la tasa de desempleo se ubicó en un 3% de la población económicamente activa para el mes de marzo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa, que es un ejemplo que pone Alejandro en su columna? Bueno, Europa reportó en marzo 7% de desempleo. Y era buen número, Álvaro? Claro. Muy buen número. Y el menor en 25 años. Y en Estados Unidos, el 3.7%. Allá, pues sí hubo celebración. Y aquí... Cero, ni siquiera notas. Pasó desapercibido. Pues, lo que pasa es que ya es muy difícil incluso para la oposición, meterse al tema del manejo de la economía mexicana. Si ustedes recuerdan los anuncios de 2006, de 2005 y 2006 en contra de López Obrador, era que en cuanto asumiera la presidencia de la República, la bicicleta se iba a caer, los ladrillos esos que caían violentamente, y se iban a derrumbar. Un peligro para México. Ese mero. ¿No hiciste tú la voz? Oye, es casi la misma. Bueno, pero si tú checas los anuncios de ese momento, son aterradores, sí, Álvaro. Pues sí. Y se centraban justamente en una crítica a este personaje populista y responsable que iba a agarrar México y lo iba a someter a una de las crisis peores de la historia y se iba a venir todo abajo. Son los anuncios que promocionaba el equipo de Calderón para destruir la imagen de López Obrador en ese momento. Ahora nadie habla de la economía. ¿Por qué nadie habla de la economía? Nadie habla de la economía. Digo, salvo el tema de la inflación, que sí es un tema muy fuerte en el mundo. O sea, que traemos una inflación que no habíamos visto en mucho tiempo, es correcto. También es cierto, y hay que decirlo, que las cifras del desempleo son muy buenas cifras, pero también hay que decir que el empleo, la recuperación del empleo remunerado todavía no se ha terminado de dar, porque en los últimos 40 años, pues como lo hemos explicado aquí, de hecho en los últimos 50 años, después del desarrollo estabilizador, vino una depreciación brutal como le hemos mostrado en gráficos aquí mismo, vino una depreciación brutal del ingreso del mexicano. O sea, cayó la posibilidad de que tu ingreso te diera para vivir bien. Y ahora, en México, pues no hemos terminado, se han dado aumentos muy fuertes del salario, pero no hemos terminado de una recuperación para que el salario sea pues bien remunerado. Es cierto que hay empleo, pero es un empleo pues barato, mal pagado, precario, y eso hay que decirlo porque va a ser trabajo de las próximas décadas, recuperar lo que se perdió desde los años 60, cuando termina el desarrollo estabilizador, que es el 70, momento. Quizá, 70. 60, llega al 76 con el mayor poder adquisitivo. Es correcto. Y durante todo el desarrollo estabilizador, sí, que fue tan satanizado durante todo el periodo del liberalismo económico o el neoliberalismo, fue tan satanizado el desarrollo estabilizador, bueno, fue un momento en el que el salario tuvo una recuperación brutal. En fin, creo que son datos que se tienen que platicar y comentar, llevar a más público, porque claro, sí. La inflación misma, Alejandro, sí, la inflación misma. En efecto, en México tenemos un proceso inflacionario que va a ser largo, hoy mismo lo dijo el subsecretario Llorio, pero ¿de cuánto estamos hablando de la inflación? Bueno, si uno observa lo que está pasando en el mundo, la inflación que tenemos es, pues más o menos controlada. En la zona euro hay una inflación de 7.9%. En Europa en general, 9.5%. En Estados Unidos, 8.5%. En los países del G20, 10.3%. En África, 13.5%. En Asia, 13.6% de inflación. Es un fenómeno global, es un fenómeno mundial que tiene que ver, sí, con la pandemia, tiene que ver también con la invasión de Rusia a Ucrania. Son fenómenos globales. Y México, que no está aislado, por supuesto que
también, por supuesto, que padece este tipo de desequilibrios en materia económica. Sí, hay otro dato del día de hoy que saca el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que suele ser muy duro cuando mide el gobierno del presidente López Obrador. Se trata básicamente de una institución muy vinculada con los organismos empresariales. Es un órgano. Pero el día de hoy, por ejemplo, fíjate, y no está lo veo en el periódico El Economista, que por cierto el Economista, entre muchos periódicos, mantiene su línea no política sino económica, y qué bueno, porque hay un diario por lo menos que mantiene la cobertura de la economía. Dice que el crecimiento, la expansión económica se ha mantenido tanto en la manufactura como en la no manufactura. Como saben ustedes, somos un país que tiene mucha manufactura, pero eso sufre, para bien y para mal, siempre un impacto externo, porque manufacturamos mucho para los de afuera. Pero en la no manufactura, para el mes de abril, el crecimiento de la economía, dice el IMEF, se mantuvo en niveles por arriba de la zona de expansión. ¿Qué significa? Bueno, que superó la línea de expansión, es decir, trae un crecimiento sostenido, y esa es una muy buena noticia. Dice que en abril, pero que también en los meses anteriores mantuvo este crecimiento. En fin, junto con el dato de petróleos mexicanos, creo que es un dato importante a resaltar. Es cierto que hay factores externos, como el tema del encarecimiento de los combustibles en el mundo, que beneficia a Pemex, específicamente a Petróleos Mexicanos. Pero hay otro dato, Álvaro, que sale hoy y que no se destaca, que es el tipo de cambio. El hecho de que tengamos un tipo de cambio tan estable, que básicamente se ha mantenido estable. ¿Cuándo han visto que alguien reclame al gobierno de México por el manejo del tipo de cambio? ¿Cuándo has visto que alguien lo reclame? Pues no, esos reclamos desaparecieron, porque todo eso está dicho en palabras del Fondo Monetario Internacional. Hay una ortodoxia en el manejo de la economía, hay una responsabilidad en el manejo de la economía que se ha salido obviamente de los reflectores de la política, porque a la política no le conviene voltear a ver el manejo económico, porque el manejo económico está premiado. Punto.